El tercer viaje misionero de Pablo fue el último viaje que él hizo en completa libertad. Pablo concluyó su viaje llegando a la ciudad de Jerusalén y en poco tiempo lo tomaron preso y ya más nunca volvió a recuperar su libertad. Pero lo más triste de ese desenlace es que Pablo fue voluntariamente a Jerusalén y él no tenía que haber tomado esa decisión. Cuando Pablo recorría las ciudades de Asia y de Macedonia y Grecia y otras partes de Europa, él tenía bastantes evidencias de que su vida corría peligro en el mundo por la oposición de judíos y gentiles. Y es lógico pensar que en Jerusalén él correría mayor peligro todavía. Cuando Pablo viajaba a Jerusalén, los hermanos lloraban porque sabían que era la última vez que lo iban a ver y le rogaban que no fuera a Jerusalén, y Dios mismo le envió varios mensajeros para advertirle de la suerte que correría. Pero Pablo estaba tan empedernido, tan obstinado en ir a Jerusalén que no hizo caso a ninguna de las advertencias, y el desenlace fue una gran pérdida para la iglesia cristiana y para el ánimo de los cristianos de ese día. Algo asombroso es que Dios continuó bendiciendo el ministerio de Pablo a pesar de que él estaba preso. Lo ayudó a escribir cartas y lo ayudó a continuar predicando a las personas en su entorno. Este es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, queridos hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Estamos contentos de estar de vuelta para el estudio de la Biblia. Querido hermano, qué alegría poder continuar con los estudios de los viajes misioneros de Pablo. Hasta Apolos está en el medio del camino. Hasta Apolos también, sí. Oramos. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos y los oídos, que en humildad podamos seguir la hermenéutica de la iglesia primitiva y abrir la Escritura y entenderla bajo la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te rogamos estas cosas. Amén. Amén. Vamos a tomar la historia del tercer viaje misionero de Pablo en la ciudad de Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera sabíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en el Cristo. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Esta historia se parece a otras historias que ya hemos visto, pero la parte interesante aquí, querido hermano, es que estos creyentes de Éfeso que no conocían bien el contenido del Evangelio, que posiblemente habían viajado y habían visto ellos mismos a Juan predicando y habían aceptado ese mensaje de arrepentimiento y se habían bautizado. Esta gente representa a tantas personas, y nosotros incluidos, Johnny, que conocen el mensaje del Evangelio pero en forma imperfecta. O sea, que no entienden completamente el contenido de quién es Cristo, de cómo es la salvación, de qué es lo que pide Dios de nosotros. Y nosotros estamos rodeados de miles de personas que están en algún conocimiento de Dios o en mucho conocimiento de Dios y que requieren nuestra ayuda.
Y estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste, Rafael. Al mismo tiempo, hay algo paralelo. Si miramos y examinamos, yo soy fariseo, debo decirte. Tú me escuchas hablando en contra de los fariseos, y es que yo los conozco porque yo soy uno de ellos. Y somos un grupo muy interesante. Bueno, nosotros los fariseos nos damos cuenta de la doctrina y queremos que haya consistencia. Y aquí el hermanito Pablo... Uniformidad. Y aquí el hermanito Pablo rompe con la teología ortodoxa, porque él dice que se bautiza a la gente en el nombre de Jesús. Pero eso no fue lo que enseñó Jesús. De acuerdo a Mateo 28, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo el hermano Pablo nos hace recordar la hermenéutica del libro de los Hechos, que ya hemos dicho que era la hermenéutica petrina, que es bajo la dirección del Espíritu Santo. Los bautiza una segunda vez. Y esto es porque no habían recibido la doctrina del Espíritu Santo. Y perdóname, lo dije mal. Ahí es que el fariseo tengo que estar en lucha en contra del fariseo. El Espíritu Santo no es una doctrina. El Espíritu Santo es una persona a la cual hemos de escuchar, hemos de seguir, y de hecho es el Espíritu de Cristo. Se le llama de las dos maneras. Como fariseos solo nos preocupamos por doctrinas. Como cristianos seguidores hemos de preocuparnos por la relación con Dios, y eso es lo que Pablo nos presenta aquí. Para él lo más importante no era la doctrina presentarla de una sola manera, sino que era el dinamismo de la persona del Espíritu Santo que dirige a cada cristiano. Y esa debe ser la clave de nuestra vida. Ahora, Johnny, yo veo otra cosa que creo que es esencial aquí. Cuando Pablo encontró a estas personas, la reacción de él no fue decir, ay, esta gente no sirve para nada, esta gente ni siquiera conoce del Espíritu Santo. No, él asumió que esta era gente de Dios. Estos eran creyentes en Dios, pero que necesitaban discipularse. Y entonces les da el mensaje del Evangelio en una forma más plena. Les habla acerca de Jesús, de la muerte de Cristo, de su ministerio, porque posiblemente no habían escuchado nada de eso o conocían muy poco. Y luego el tema del Espíritu Santo, que es clave, es esencial, porque una de las cosas que Pablo mismo fue experimentando en sus viajes misioneros fue la compañía, el rol del Espíritu Santo en su vida, dirigiéndolo en algunos lugares no, en algunos lugares sí, dirigiéndolos directamente a alguna persona que estaba al otro lado de la isla. O sea que Pablo venía conociendo al Espíritu Santo, pero lo que me da terror, Johnny, es que aquí habían personas que no habían recibido el Espíritu Santo porque no lo conocían. Y hay personas hoy en día que no han recibido el Espíritu Santo porque a pesar de que han oído hablar de Él, no lo han conocido, no lo han querido, no lo han necesitado y por lo tanto nunca lo piden. Y Dios no se los da porque Dios no se impone. Dios no fuerza al Espíritu Santo en la vida de uno, sino que Él viene a nosotros por invitación. Y Johnny, qué importante es para nosotros conocer lo que la Escritura nos enseña a nosotros del Espíritu Santo. No vamos a poder entenderlo todo, pero Cristo dijo unas cosas muy importantes acerca del Espíritu Santo. Y el verso 6 es probablemente el obstáculo más grande que tenemos. 19:6 de Hechos. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ninguna de las dos cosas nos gusta. No queremos ni hablar en lengua, ni queremos profetizar. Así que olvídate del Espíritu Santo, cambiemos el tema. No, al contrario. Vamos a ir al libro de Juan para hablar acerca del Espíritu Santo. Leamos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto es esencial. Lo que se nos habla aquí del Espíritu Santo es que es una presencia de Dios en nuestras vidas esencial para nosotros poder funcionar como cristianos en este mundo. Otro consolador, Johnny, se refiere, y ya muchas veces hemos oído la explicación del paráclito o del paracleto, que es el ayudador, la persona, y vamos a ver más adelante todavía más funciones del Espíritu Santo, pero la persona de Dios, la presencia divina de Dios en nuestras vidas, que funciona como funcionó con Pablo para dirigirnos, para fortalecernos, para inspirarnos, para darnos manifestaciones divinas de Dios en nosotros, para participar, como lo dice Pedro en una de sus cartas, para que participemos de la naturaleza divina en nuestro propio cuerpo. Una de las cosas que enfatizamos como trinitarios es que el Espíritu Santo es una persona. Lamentablemente, hay una discrepancia entre el hebreo, el griego y el castellano, porque en castellano el espíritu es masculino, en griego es neutro, no es hombre, no es mujer, es neutro, y en hebreo es femenino, la Espíritu Santa. Y esto, algunos estarán espantados al escucharme decirlo, pensando que estoy hablando herejía. Todo lo que estoy haciendo es enfatizándoles cuán poquito conocemos. Si hemos de tener relación con una persona, hemos de conocer los detalles de esta persona. Y uno de los detalles que hemos de conocer es que en el griego y en el hebreo no presentan al Espíritu Santo como hombre. Y esto ha de ayudar a la iglesia a entender que el género de quienes administran y están en la iglesia no está supeditado a uno solo, el masculino, sino que tal como el Espíritu Santo no es masculino, en la iglesia también la obra de Dios ha de manifestarse por otros que no son hombres, las mujeres. Vamos a avanzar con el tema del Espíritu Santo. Veamos el efecto, lo que hacía el Espíritu Santo en la vida de Pablo. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera de que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¡Qué maravilloso! Todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra de Jesús. Esa es la misión del Espíritu Santo. Sea hombre, sea mujer, sea neutro. La misión es que conozcamos a Jesús. La persona del Espíritu Santo es la más altruista de los 3 miembros de la Trinidad, porque nos dice que nunca habla de sí mismo, nos aclaró el Señor Jesús en su oración registrada entre los capítulos 15 y 17 del libro de Juan. No habla de sí mismo el Espíritu Santo. No hemos de enfatizar ni pretender definir quién es la persona del Espíritu Santo. Lo que hemos de enfocarnos es en la misión. Pero no hemos de ser ignorantes tampoco de los mensajes originales al entender los idiomas originales, porque tiene repercusión para el presente. En resumen, las palabras claves del capítulo que acabamos de leer, todos los que tienen que saber del Espíritu Santo son los que tienen que saber de salvación en Jesús. Esa es la clave, esa es la misión. Y el Espíritu de Dios ya está adelante en contacto con esas personas que son entre todos los que han de ser salvos. Rafael, yo tengo temor, tengo vergüenza, tengo ansias y tengo deseos de que mi vida esté bajo la persona del Espíritu Santo. Amén. Y lo quiero más de lo que está sucediendo hoy. Bueno, en el caso del pasaje que leímos, dice que Pablo habló con valentía en la ciudad de Éfeso.
Es interesante notar esos comentarios porque ¿cuántas veces nosotros necesitamos esa parte emocional correcta en nuestras vidas? Tener salud emocional, salud psicológica. Eso viene del Espíritu Santo, que nos da a nosotros el valor de enfrentar las dificultades de la vida, que nos da el ánimo, la esperanza en Dios, en que todo va a estar bien, que nos inspira a nosotros a hacer cosas que no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Me da temor que nosotros vivamos una vida sin el Espíritu Santo como aquellos creyentes de Éfeso, porque no dependemos, no necesitamos y no le rogamos a Dios que nos llene del Espíritu Santo. Y otra cosa que me gustó, Johnny, que menciona allí, los meses que pasó en la sinagoga, los años que pasó en la escuela de Tirano, así esa predicación era efectiva porque estaba discipulando la iglesia. No era como se practica hoy en día, que tal vez llega un evangelista, predica unos 20 temas y se va y se cumplió el trabajo. No, hay un trabajo muy necesario de discipular, que toda la iglesia debe de participar, de edificar a cada creyente para que sean personas maduras en Cristo, que no se dejen llevar por vientos de doctrinas y por pruebas, sino que sean personas firmes en la fe de Jesús. Y que cambien su estilo de vida. Porque si bien es cierto que no somos salvos por nuestro estilo de vida, también es cierto que hay un estilo de vida cristiano. Y este estilo de vida cristiano no se aprende de la noche a la mañana, se aprende en convivencia, poco a poco y con paciencia. Pero el ser cristiano no es cuando aprendiste el estilo de vida. El ser cristiano es desde que el Espíritu de Dios estaba contigo. Y cuando traemos nosotros los evangelistas el mensaje, entonces el que ya habitaba en el Espíritu lo reconoce y ya reconocemos como iglesia su cristianismo y su membresía. Y entonces, como dijo Rafael, viviendo y conviviendo le enseñamos el estilo de vida. No pongamos las cosas patas para arriba. Al revés, lo más importante es esa relación con Dios. Y el estilo de vida va a ser cambiado poco a poco. Entonces hay un pasaje interesante en el capítulo 18 que tiene un mensaje que vamos a enfatizar. Dice el versículo 18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su valor, hallaron que eran de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahí habla acerca de los que venían y daban cuenta y confesaban sus pecados. Johnny, hay algo muy poderoso en eso que lo leemos y le pasamos rápidamente y no nos detenemos a pensar y a entender el significado de ese pasaje. Y es que dar cuenta significa cuando nosotros damos el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos somos pecadores. Muchos de nosotros venimos de trasfondos que son vergonzosos. Muchos venimos de ignorancias y venimos a mejorarnos, a completarnos, a redondearnos y a transformarnos en la hermosura de la santidad de Cristo gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayer, que era sábado, estaba almorzando en la iglesia y delante de mí estaba sentado un joven de 31 años que está estudiando para ser pastor. Y estábamos en una conversación interesante cuando él dijo, bueno, cuando yo cuento mi testimonio de que yo era alcohólico, y este es un joven que nació y creció en la iglesia, cuando yo cuento mi testimonio de que yo era alcohólico, la gente viene y me da las gracias por haber admitido eso. Y es que cuando nosotros tenemos un pasado así, nos sentimos como que no tiene caché, no tiene ningún beneficio para nosotros hablar acerca de nuestros tiempos de ignorancia, de nuestros tiempos de pecado, sino que más bien nos parece mejor pretender, Johnny, que somos perfectos y somos buenos cristianos y nos vestimos muy bonitos. Hipocresía. Pero yo no lo veo como hipocresía, yo lo veo que es como una presión de que todo lo tenemos que demostrar, que todo está bien y somos perfectos, cuando no es así. Vivir en pancarta y bajo sombrilla. No es así, y entonces
cuando, como este muchacho, cuenta su historia de que él era un muchacho adventista, nacido en una familia de gente fiel, que fue a nuestras escuelas, pero que cayó en el alcoholismo. Eso le dice a otras personas que están más o menos en el mismo camino, ay, yo también me puedo levantar de esto. Yo puedo regresar al Señor y Dios me recibe. En otras palabras, cuando nosotros contamos las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, otras personas que no están ahí todavía pueden sentirse animadas y pueden sentirse estimuladas a buscar al Señor, porque saben que Cristo también acepta personas como nosotros y que la iglesia también acepta personas como nosotros. Esta gente vino, Johnny, y a contar sus ignorancias, a contar sus pecados, y el efecto fue maravilloso. Amén. Quemaron esos libros que valían 50,000 piezas de plata, imagínate. No fueron a venderlos, los quemaron por la alegría de haber encontrado la perla de gran precio. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso que tú has descrito tan bonito es la palabra de Jesús en acción. Lo que Jesús recomendó fue, está escrito en Mateo 18, los versos del 15 al 20. No los voy a leer todos, solo voy a leer 2. El 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra estará desatado en el cielo. Dándole una responsabilidad a la iglesia de ponerle el brazo y ponerle el ojo al miembro de iglesia que está aprendiendo el discipulado del cual hablabas. Y el verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tú y yo, Rafael, al estar juntos y animarnos unos a otros, la presencia de Dios está con nosotros. Amén, amén. Bueno, tenemos que entonces cambiar engranaje y vamos a hablar de un tema. El tema que mencionamos al principio de la decisión de Pablo de ir a Jerusalén. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, decía él, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Envió entonces a Macedonia a 2 de los que lo ayudaban, Timoteo y Erasto. Y él se quedó por algún tiempo en Asia. Este señor Pablo tenía un gran cuidado, un gran deseo de conectar a la iglesia de los gentiles con la iglesia de los judíos, para que hubiera una hermandad hermosa, perfecta y muy unida. Por eso él estuvo recogiendo ofrenda para ayudar a los empobrecidos de Jerusalén. Y a pesar de todas las evidencias que él había visto del peligro que corría su vida de tantos atentados de asesinato y que llegó tan cerca a ser matado en tantas partes, él decidió en su espíritu ir a Jerusalén. Pero una de las cosas que yo no leo ahí, Johnny, es que él consultó con Dios, o que él lo puso en oración, o que él se preguntó, sino no. Él estaba tan seguro de su posición que él iba a ir a Jerusalén. Y cuando iba camino a Jerusalén, no le importó la gente que le decía que no fuera. Y vamos a ver uno de esos pasajes. Vamos a ir a Hechos capítulo 20. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Y ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando terminó de decir estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, lo besaban y se dolían en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Pablo recibió tantas demostraciones de amor como se lo merecía y se lo había ganado. Pero él tenía en mente una cuestión que él quería hacer, ir a Jerusalén, costara lo que costara.
diera su vida o no diera su vida, él tenía que ir a Jerusalén. Pero Dios le había dicho que no. Y me pongo a pensar, Johnny, ¿cuántas veces nosotros hacemos cosas porque estamos tan convencidos en nuestra propia mente y convencemos a otros, pero no tenemos evidencias claras de Dios de que eso lo debemos hacer, o al contrario, tenemos evidencias de que no debemos hacer eso, pero de todos modos la forzamos. La forzamos porque estamos en nuestra justicia propia. Y vamos a ver un último pasaje, un momentito, sí. Quiero defender a Pablo. Sí. Defiendo a Pablo arguyendo, sugiriendo que Dios no tiene una sola manera de guiar nuestra vida, sino que Dios está dispuesto a dialogar con nuestro espíritu, usando las palabras del texto. Que el Espíritu de Dios dialoga con nuestro espíritu, es decir, dialoga con nosotros. Y nosotros podemos negociar con el Espíritu Santo. En alguna ocasión el Espíritu Santo dirá, esta es una sola forma, y nos lo hará claro. Pero en la mayor parte de las veces será una negociación donde nuestra voluntad y la voluntad de Dios van a estar en diálogo. Y puede ser que tomemos la decisión que no era lo mejor. De todas maneras, el Espíritu de Dios va a estar con nosotros, guiándonos para torcer eso que decidimos al propósito de Dios. Esa es mi sugerencia a favor de Pablo. Bueno, en contra de Pablo está el siguiente pasaje. Vamos a ir a Hechos capítulo 21. Mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Bueno, ahí está. Dios le envió a Tiro a un profeta que le dijera: mira, no lo hagas. Y él, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la señalización de Dios, dijo: yo tengo que ir porque su misión era más importante que los planes que tenía Dios, lamentablemente. Y estas personas, como Lucas, que estaba allí para decirnos: bueno, nosotros porfiamos con el terco, pero como no lo podíamos convencer, entonces bueno, que Dios tenga misericordia de él y que se haga la voluntad de Dios. Y se dio el desenlace que a ninguno le gustó. Yo sugeriría que otra manera de decir lo mismo, de narrar el mismo evento, sería que la voluntad del Espíritu Santo y la voluntad de Pablo estaban en direcciones diferentes. Y el Espíritu Santo estuvo dispuesto a bendecir la voluntad de Pablo finalmente. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista que cuando Pablo fue a Roma, desencadenó una cantidad de eventos que él no podía controlar y que últimamente le privó a él la libertad y le robó a la iglesia cristiana, especialmente al mundo gentil, el predicador de más éxito y más efectividad que ellos tenían hasta ese momento. Pero Dios, en su misericordia, utilizó a Pablo desde la prisión para escribir cartas. Ahora Pablo no podía proteger a las iglesias con su presencia, pero podía escribir cartas para animarlos, para advertirles y para tratar de ayudarlos a permanecerse en el Señor. Bueno, llegamos ya al final de nuestro tiempo. Agradecemos su compañía y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.